Buenas tardes. Damos gracias a Dios por permitirnos abrir la palabra de Dios y también por este privilegio de que su mensaje también salga por la radio, por la sintonía. Así que es un gozo y le damos también la bienvenida a aquellos que se suman por la sintonía. Quizás no pudiste venir y te sumás por la sintonía, así que seas bienvenido y que podamos estar atentos a lo que es la palabra de Dios. Sabemos que siempre que abrimos la Biblia es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Pero más que una responsabilidad es una oportunidad de proclamar un domingo más el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Estamos estudiando el libro de Hechos. Te invito a que vayas buscando Hechos capítulo 6. Hoy vamos a estar meditando en esta parte del libro, y siempre que seguimos una temática es bueno que usted vaya repasando, que usted vaya viendo los temas anteriores, porque van todos, siempre digo lo mismo, van todos entrelazados, ¿sí? Y es bueno para no perder la línea, para no perder el hilo, y que usted vaya comprendiendo la palabra de Dios. Siempre que tocamos un tema, como el tema de Hechos, tenés que tener en mente una cosa, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y te quiere enseñar. Y todo lo que pasa en Hechos, que fue la expansión de la iglesia, el comienzo de la iglesia, es para que, no solo para que lo leas, sino para que vos y yo saquemos enseñanza de que personas, hermanos, dieron su vida para que hoy podamos tener la palabra de Dios como la tenemos. Entonces, estudiarla, leerla, es un gozo, porque sabemos que personas dieron su vida por ello. Por empezar, el Señor Jesucristo, no ni hablar, el Señor Jesucristo dio su vida por toda la humanidad. Jesucristo paga el pecado de toda la humanidad para que toda persona tenga una oportunidad de poder conocerle, de poder tener una seguridad cuando pasemos de esta vida. Pero también hoy vamos a ver a uno de los personajes, que es Esteban. Quizás ha escuchado mucho de Esteban y quizás ha estudiado mucho Esteban. Pero como te dije de nuevo, la palabra es viva y eficaz y siempre te enseña. Vos no puedes decir, no, Esteban, bueno, ya lo estudié. No, la palabra de Dios siempre te va a ir enseñando cosas nuevas y va a ir indagando y va a ir sacando enseñanza y provecho para tu vida. Estás ahí en Hechos capítulo 6, volvé un poquito para atrás, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, lo que el Señor le había dicho a los discípulos que todavía estaban. Dice Hechos 1, versículo 8, le dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vos llegás a Hechos capítulo 6, estamos que lo que era Jerusalén ya estaba bastante evangelizada. Es más, si hacemos un recorrido rápido, en el capítulo 2 había descendido el Espíritu Santo, y en el versículo 14 del capítulo 2, Pedro ya había dado su primer sermón. Aquel Pedro que había negado al Señor, pero que se había arrepentido y que había arreglado las cuentas con su Señor, después es el personaje que Dios usa para que empiece a predicar la palabra de Dios. Y parece que a Dios le gusta, ¿no? Usar a las personas que se sienten menos dignas. Lo vimos el martes pasado con Pablo. Dios le encanta usar a esas personas porque Dios requiere humildad. Somos ese vaso de barro que Dios te puede moldar a su manera. Dios lo que quiere que vos quites el orgullo de tu vida y que te pongas en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, y lo demás dejáselo a Dios, porque Dios se encarga. Pedro predica su primer sermón, dice en el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y da su primer
mensaje Pedro. Un mensaje que fue bastante claro y dijo cuántas verdades a los religiosos de la época, a los maestros de la ley, aquellos que estaban encargados de guiar al pueblo de Dios, estaban poniendo palos en la rueda y estaban entorpeciendo lo que era la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo dice, ustedes se equivocaron, ustedes llevaron a la cruz al Santo, al Hijo de Dios, pero a ese que llevaron a la cruz, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y hoy está a la diestra de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Y confronta a la población y nada más se convierte en 3.000 personas, nada más. En la primera predicación de Pedro. Ahora vos seguís recorriendo en el capítulo 3, está la historia de un milagro que hace Pedro y Juan, pero llegás al segundo bosquejo o predicación de Pedro y también se convierten más personas, 5.000 personas se convierten en la segunda predicación de Pedro, y Jerusalén ya estaba bastante evangelizada. Pero el Señor le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, tenían que seguir avanzando. Y Satanás usaba a los religiosos para que pusieran palos en la rueda a la predicación. ¿Sabes qué? Han pasado el tiempo y el mismo adversario que fue adversario de los apóstoles es el mismo adversario que tenemos nosotros. El tema es que a veces no hablamos mucho o en nuestra vida nos olvidamos que tenemos un enemigo. ¿Qué decimos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y nos creemos. Satanás aprovecha también esa confianza. Siempre tenemos que tener en cuenta que Satanás dirige este siglo, dice. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ese Dios con minúscula es Satanás, que ciega a una sociedad que rechaza el mensaje del Evangelio aún sin escucharlo. Porque si vos entendieras el mensaje del Evangelio, ninguna persona lo rechazaría. Pero Satanás ciega el entendimiento. Y ahí es donde tiene que venir el Espíritu Santo y correr el velo. El único que hace la obra de conversión y de convencer a la persona de su pecado es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos portavoces o voceros de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay un mundo espiritual que muchas veces no vemos, no conocemos, pero que está latente. Y late en una sociedad que no está pendiente de eso, pero en su venir, en su hogar, en sus ocupaciones, se olvidan de lo más importante, se olvidan de Dios. Entonces, dijimos que los religiosos empiezan a poner trabas a los apóstoles, tanto así que arrestan a los apóstoles. Si vos lees el capítulo 4, dice que los llevan al concilio, después le prohíben estrictamente que hablen de la palabra del Señor. Y Pedro y Juan, ¿qué hacen? Siguen predicando. Y el Señor va apoyando la predicación. Lo meten dentro de la cárcel, pero un ángel del cielo viene y abre la cárcel y saca a Pedro y a Juan. ¿Y sabés por qué te cuento todo esto? Porque no es un mito, no es una leyenda. ¿Lo crees? A veces lo leemos y ni nos falta fe. Fue un ángel de Dios, un ángel del cielo, intervino para liberar a Pedro y a Juan. Haga lo que haga Satanás, la palabra de Dios no va a quedar encerrada, porque dijimos que la palabra es viva, es eficaz y es la inspiración de Dios. Siempre van a haber personas que estén dispuestos aún a dar su vida, como Esteban, por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Satanás? Bueno,
Si estos apóstoles del Señor no lo puedo detener, ni aún metiéndolo en la cárcel, ni aún azotándolo y prohibiéndole, ¿qué hago? Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración dentro de la iglesia. Si no puedo de afuera, me introduzco por medio de la murmuración. Voy a empezar a trabajar de adentro. Entonces, que no te sorprenda la murmuración. Viene, de hecho, capítulo 6. Y estaban los apóstoles. Estaban personas que habían caminado con el Señor Jesús. Y la murmuración no entra. Por eso, cuando arrancaba la reunión, Marco hablaba de esto, ¿no? De tener comunión, de ser un coro para el Señor. ¿Y cuán importante es la comunión? ¿Cuán importante es perdonar? ¿Cuán importante es lo que decía el apóstol? Todo lo que se desatara en la tierra será desatado en el cielo. Si usted no perdona, eso va a quedar. Y no va a haber comunión. Y no va a poder ser un coro para el Señor. Porque empieza la murmuración. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Contexto. Hubo murmuración de los judíos de habla griega contra los judíos de Palestina que hablaban el hebreo original, natal. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Dice que, ¿cuál fue la murmuración? Que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia siempre cumple este rol, predica la palabra del Señor, pero también se dedica a ayudar a las personas y por medio de esa ayuda mostrar el amor práctico, ¿verdad? Eso viene desde Hechos capítulo 6. ¿Es bueno que lo hagamos? Es bueno porque es bíblico. Pero dice que empezaron a haber murmuración dentro de la iglesia. ¿Y por qué le digo iglesia? Porque vamos a ver más adelante que la palabra nombra la palabra iglesia, que no se había nombrado. Única vez que se nombra en los evangelios fue por boca del Señor Jesús, que le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Así que haga lo que haga Satanás, no va a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Sí? Fue la primera y única vez que Jesucristo nombra la palabra iglesia. Pero acá en Hechos, Jesucristo ya no estaba, Jesucristo había hecho su obra, había resucitado y hoy estaba a la diestra de Dios Padre. Y estaban los apóstoles, aquellos que tenían que seguir con la predicación del Evangelio. Y dice el versículo 2, entonces los 12 apóstoles, faltaba Judas, pero ya lo habían reemplazado, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Importantísimo. Primeramente, los apóstoles tienen una actitud de humildad hacia los discípulos. No es lo mismo apóstol que discípulo. El apóstol camina con el Señor, conoce al Señor, ve al Señor. El discípulo es una persona que es seguidor de Cristo. Usted es discípulo. A ver, levante la mano a los discípulos. ¿Quién son discípulos? Deberíamos levantar todas las manos, ¿sí? Todos somos discípulos, todos somos seguidor de la persona de Cristo, por la fe. Pero usted es discípulo. Entonces, los apóstoles dijeron a sus discípulos, ¿qué pasó, muchachos? Bueno, muchachos no volvieron a la Argentina, pero le dicen, ¿cuál es el problema? Que escuchamos que hay murmuración. Le cuentan el problema y dicen, bueno, busquen ustedes, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Solucionen el problema. No es, dice, no es justo o no sería conveniente que nosotros dejemos de predicar por ocuparnos de estas cosas menores. Y volvemos a lo mismo. No es que
hay un ministerio más importante que otro. No. El servicio para el Señor es el servicio para el Señor y depende de tu corazón, no depende de qué servicio hagas. No es más importante el que predica que el que sirve. Todos los dones son iguales delante de Dios. Dios mira tu corazón a ver cómo lo haces. Eso habla de la humildad. Entonces se le dice, busquen ustedes. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Hermanes y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los apóstoles dicen, bueno, a ver, tengan toda la congregación. Imagínense por qué le nombré las predicaciones. 5.000, 3.000, eran muchas personas. ¿Cómo solucionamos este tema? Bueno, dijeron algunos, yo voto por el hermano Esteban. Bueno, el hermano Esteban. Yo voto por Felipe. Yo voto por Prócoro. Y así eligieron a 7 varones. ¿Y sabes qué? Si vos investigás los nombres de estos varones, son todos judíos de habla griega. ¿Quién fueron los que se quejaron? Los judíos de habla griega. ¿Qué hacen los apóstoles? Bueno, su misma gente va a solucionar el tema. Y se acabó la murmuración. ¿Sabes qué? A veces las cosas se resolverían mucho mejor hablando que murmurando. No le abras el corazón a Satanás. No seas una persona que murmura, porque inocentemente le estás abriendo el camino a Satanás. Y va a estar entorpeciendo la obra del Espíritu Santo. No es cosa menor la murmuración. Yo cuando leía esto digo, Señor, tan grave es y tan grave es. Porque la murmuración divide. Porque la murmuración derriba a la iglesia. Es más, vos vas a Hechos capítulo 15 y vas a ver lo que tuvo que hacer Pablo para que no se siga la división. ¿Qué hizo? Bueno, Pedro se estaba desviando, fue y habló cara a cara con Pedro. El apóstol era un poco bravo, pero habla con Pedro y se acaba el asunto. No sigas la murmuración. No sigas la murmuración, sino que resolver las cosas espiritualmente maduro. ¿Sí? Eso es lo que lo enseña Hechos capítulo 6. Ahora, Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás ya había arremetido contra los apóstoles, lo habían metido en la cárcel, no había funcionado. Los apóstoles seguían predicando. Pero mira este versículo. Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer Esteban? Esteban tenía que servir a las mesas, ¿no? Tenía que ser una persona que distribuía el alimento, la ayuda para las viudas. Pero también dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales del pueblo. ¿Te das cuenta que no importa el servicio que hagas para el Señor? Tenés que ser lleno de Espíritu Santo igual. Tenés que estudiar la palabra igual. No voy a decir, no, yo la Biblia no la leo, que la lea el que predica. Yo me dedico a limpiar a la iglesia y lo hago para el Señor, con todo el corazón. Está bien, te felicito, hermano, seguilo haciendo. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Gracias, hermano. Y es útil para tu vida.
No es solo para el que predica o para el que le tocó predicar el domingo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo de los apóstoles: santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cuando estos religiosos vieron que Esteban hacía grandes prodigios, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu? Era lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dijeron, bueno, vamos a sobornar a algunas personas que empiecen a hablar mal de Esteban, la murmuración de afuera. Entonces hicieron que hablaran palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Moisés era una persona muy respetada en el pueblo judío. Moisés era el que había recibido la ley, es el que había enseñado la ley al pueblo judío. Y decir que una persona judía de habla griega hablaba mal de Moisés era blasfemia. Que hablaba en contra de Dios era blasfemia. Entonces Satanás empieza a trabajar por ese lado. ¿Te das cuenta que Satanás no se queda tranquilo? Satanás siempre va a buscar destruir a la iglesia. Versículo 11. Entonces sobornaron a uno, versículo 12, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Y le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mentira. ¿Era eso verdad? ¿Era ese el mensaje que predicaban los apóstoles? Mentira. Satanás usando la mentira. No te extrañes, porque dice la palabra de Dios que Satanás es padre de mentira y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él. Satanás no te puede decir la verdad. No hay verdad en él. Si vos vas al principio de la Biblia vas a ver cómo Satanás por medio de artimaña y de mentira engaña a Eva. Y por ese pecado de Adán y de Eva entra el pecado en el mundo. ¿Por qué? Por una mentira de Satanás. Entonces, Satanás dijo, si no pude con los apóstoles, a este diaconito Esteban lo voy a dar vuelta como una mela. ¿Qué puede saber este muchacho que atiende a las mesas? Que se dedica a la distribución diaria y ayuda a las viudas. ¿Qué puede saber de la Biblia? Entonces dice que lo llevaron ante el concilio. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, que no eran cualquier persona, eran los doctores de la ley, los que tenían la autoridad para juzgar, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Paréntesis. ¿Vieron un ángel o vieron a Esteban? Era Esteban, seguía siendo Esteban. Pero hay distintas personas que opinan de distinta manera, pero el rostro de Esteban resplandecía. Resplandecía de una manera sobrenatural, que los del concilio se quedaron boca abierta. Y esto no es la primera vez que pasa. ¿Te acordás? Moisés, Éxodo capítulo 34, cuando baja trayendo las tablas de la ley, ¿qué pasaba con su rostro? Resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. Su rostro resplandecía. Ahora, cuando el Señor se transfigura en Mateo 17 allí ante sus discípulos, ¿cómo era su rostro?
brillante como el sol, dice la palabra de Dios. Y ahora Esteban, el rostro de Esteban resplandecía. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo apoyando a Esteban en esta situación. Así como Satanás no se cansa de invadir y de querer entorpecer, el Espíritu Santo también ayuda a las personas. Y por eso te digo, no lo tomes como un mito esto pasó realmente. Esto pasó real. El rostro de Esteban, resplandecía. Dice que vieron como el rostro de un ángel. Entonces Esteban dice, versículo 7, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? ¿Qué tenés que decir, Esteban? Y él dijo, varones hermanos, padre oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y arranca Esteban. Desde Abraham pasa por Jacob, por los 12 patriarcas, pasa por José, pasa por Moisés, hasta llegar a la persona de Jesucristo. Tanto así que las personas del concilio, los doctores de la ley, no tenían nada que decir porque quedaban impactados con la sabiduría que tenía Esteban. El muchacho que servía a la mesa, el muchacho que repartía la distribución a las viudas. ¿Te das cuenta que estudiar la palabra de Dios es necesario? Y no importa qué ministerio ejerza, no importa si tenés un ministerio, es importante estudiar la palabra de Dios. Dios te va a respaldar, sí, pero tenés que estudiar la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cuál fue la conclusión que saca Esteban? Dice, hablando de Moisés, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a él lo oiréis. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Va a haber un profeta, dijo allá Moisés, que Dios va a levantar del pueblo de este pueblo. A él escuchen. Y los doctores de la ley no lo estaban escuchando. Y acá remata Esteban y le dice en el versículo 51, duro de cerviz, cabeza dura sería en un castellano actual, incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Así como los judíos se habían rebelado por 40 años en el desierto a Moisés y no creyeron, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto, así también ustedes no creen a Dios y no creen al Espíritu Santo. Y le dice incircunciso de corazón, duro de cerviz. Versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras los doctores de la ley crujían los dientes y se enojaban contra Esteban, Esteban estaba teniendo una visión celestial. Vuelvo a lo mismo, esto estaba pasando realmente. Dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué más respaldo querés que eso? Esto le daba impulso a Esteban para aún llegar a dar su vida por el mensaje del Evangelio. Versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Esto marca el corazón de Saulo, que después va a ser Pablo de Tarso. En todas las veces que Pablo relata su conversión, se acuerda de este momento. Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Léelo, estudialo. Pablo siempre dice, cuando
apedraban a Esteban, yo di mi voto. Esta escena que estaba viendo Pablo le marca el corazón a Pablo y prepara su corazón cuando en Hechos capítulo 9 se le aparece el Señor y el perseguidor Pablo se convierte en el predicador Pablo. ¿Sabes qué? Tu vida va a impactar cuando estés dispuesto a jugártela por el Señor. Cuando llegue el momento y te la tengas que jugar, jugátela como Esteban. Y Dios te va a respaldar. Quizá hoy sí, bueno, pero ¿a dónde tengo que dar mi vida? No, hoy no es necesario dar tu vida. Es necesario dar testimonio en tu trabajo, en la facultad, con tus compañeros. Cuando tengas que dejar la popularidad por decir que sos cristiano, no vas a ser el más popular cuando digas que sos cristiano y que crees en el Espíritu Santo y que crees que el Espíritu Santo llena y tiene que guiar tu vida. No vas a ser el más popular, pero jugátela por el Señor y el Señor te va a respaldar, así como lo hizo Esteban. Versículo 59, sacan a Esteban afuera de las murallas y dicen: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras estaban apedrando a Esteban, él tenía la convicción de que había alguien que lo esperaba más allá. Él dice: Señor Jesús, mi cuerpo no importa, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, ¿sabes la escena de ver a los maestros de la ley, a los judíos, que no le podían hacer otra cosa que apedrarlo? Y ver que el rostro de Esteban era un rostro sereno, un rostro que no tenía rencor, un rostro que decía: Señor, recibe mi espíritu. Un rostro que en el versículo 60 dice que se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes la bronca que tendrían esos maestros de la ley que estaban apedrando a Esteban? Que lo estaban maltratando todo y él no pagó mal por mal, sino que le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿A qué te hace acordar esto? A las palabras que dijo el Señor Jesús cuando entrega su vida en la cruz. ¿Qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Estos maestros de la ley tampoco sabían lo que hacían, pero no hubo rencor en el corazón de Esteban. ¿Cómo está nuestra vida? El que me la hace, me las paga. No, yo perdono, pero no me olvido. ¿Estás perdonando? Muchas veces nos cuesta perdonar como perdonó Esteban, como perdonó el Señor Jesús. ¿Sabés si el Señor Jesús se tuviera que acordar de todos mis pecados? ¿Sabés si el Señor Jesús perdonara pero no olvidara? ¿Qué haría yo cuando llegara al cielo y pasara por el tribunal de Cristo? ¿Sabés que un día que lleguemos al cielo vamos a tener un juicio? Y no es juicio para ver si sos salvo o no salvo. Si llegás al tribunal de Cristo es porque sos salvo. Pero dice el apóstol Pablo que aún de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día tendremos que dar cuenta. Y yo no quiero llegar al cielo con rencor. Usted quizás en esta noche tenga que perdonar. Perdonar como hizo Esteban. No tengas rencor. Ahora, otra cosa que me impactaba es que dice: diciendo esto, durmió. Eso es y debería ser la muerte de un cristiano. No debería ser una tragedia la muerte. Si vos me preguntás a mí: Seba, ¿te querés morir? No, claro que no me quiero morir. Pero un día voy a pasar por la muerte. Nadie me ha quedado para semilla que yo sepa. Cuando te toque pasar por ese momento, que no sabes cuándo, porque la vida no es tuya, qué bueno que es saber que hay alguien del otro lado que te espera. Qué bueno que es tener esta serenidad que tuvo Esteban,
que durmió. ¿Sabe qué dice el Salmo 48:14? Dice, porque este Dios, el que predicamos nosotros, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando te toque partir de este mundo, Jesucristo te va a estar esperando. Y ojalá que te diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tenés que hacer para tener esa convicción? Pasar de este mundo con Jesucristo en tu corazón. ¿Sabes qué? Esteban estaba sereno, Esteban estaba confiado, porque sabía que estaba haciendo la obra de Dios y había conocido y había creído en Cristo como Salvador. Hay un texto muy conocido, pero que sintetiza la obra de Dios. Juan 3:16, ¿te lo sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La cuestión es sencilla: Dios amó, Dios dio. El hombre tiene que creer y recibir. Pero qué triste las personas que tienen miedo a la muerte porque es un desazón, porque es un no saber con qué me encuentro. Spurgeon decía que la muerte es solo es un río a cruzar, que los trasladará a la misma presencia de Dios. Ese es la seguridad que tenemos los que un día creímos en Cristo como Salvador. Pero también hoy es un día de oportunidad. Quizás tenga que arreglar las cuentas con el Señor y quizás nunca le has hablado al Señor. ¿Sabes qué? No tenés que confesarme el pecado a mí, a la iglesia, al pastor. Confesáselo directamente a Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Esteban que dio su vida por el Evangelio, por un Evangelio, un Jesucristo que es el mismo Jesucristo que te estamos hablando hoy. Y vos decís, la oportunidad de salvación sigue. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios, Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Querés confesarle tu pecado? Jesucristo está con el oído atento. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Ojalá que esta sea una noche donde puedas arreglar las cuentas con el Señor, y si tenés que perdonar a alguien, tengas que perdonarlo de corazón. Y la palabra de Dios insiste en perdonar, perdonar. ¿Será que alguien tiene que perdonar? Como te dije, no me lo digas a mí, no se lo digas a la iglesia, decíselo a Dios. Perdonarlo y dejarlo en Dios. Porque domingo tras domingo vamos a seguir predicando este Evangelio. El mismo Evangelio sí, porque dice Pedro que no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No lo hay. El único nombre que sana y puede darte vida eterna es Jesucristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Hebreos capítulo 3 te da un consejo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a orar, y ahí en tu corazón, en tu asiento, te pido que puedas hablar con Dios y decirle: Señor, sé que mi pecado me aparta de ti, sé que mi pecado no arreglado estorba mi relación contigo, perdóname. Señor, quiero tener la seguridad de que cuando pase de este mundo, alguien me esté esperando del otro lado y que sea Jesucristo. Señor, te recibo como Señor y Salvador y te pido que borres mis pecados. Señor, regálame la vida eterna. Y como iglesia terminamos orando y decimos: gracias, Señor, por un domingo más
tener, Señor, este privilegio de abrir tu palabra y tener el privilegio de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, te pido que tú sigas salvando por medio de tu Espíritu, que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, sigue agregando a la iglesia los que deben ser salvos, como dice tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.